Aleluya, gloria a Dios, al movimiento de la vida. A veces cuando la iglesia olvida el sueño de Dios, de esa humanidad reconciliada, sin guerras, sin hambres, bueno, Dios usa gente como a esa gente que tenemos como pagana, como John Lennon, para hacernos soñar un mundo sin racismos, sin odios culturales, sin tabúes religiosos. Cuando la iglesia se vuelve en parte de la problemática, a veces Dios levanta gente a la que tenemos por pagana, ¿va?, para enseñarles lo que nosotros ya hemos olvidado. Así que me encanta el movimiento que hubo ayer en Valle del Sol. Me sentí muy contento por todo lo que ahí se hizo. Y vamos para Valle del Sol el 23 de abril a partir de las 4 de la tarde con noches de buenas nuevas y buenas nuevas kids. Así que 23 de abril vamos con todo, iglesia. Esta semana, que es catalogada en los evangelios como la última semana de la vida terrenal de Jesús, y a la vez el principio de una nueva vida que en Jesús se universaliza a toda la creación. Vamos a iniciar este año el día miércoles 13 y jueves 14. La celebración será a las 6 de la tarde. El jueves tendremos el partimiento del pan y la consagración del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, para seguir las pisadas del Maestro. El viernes el servicio será a las 3 de la tarde. Y recuerden que para ese día traer todos ahí un poquito de algo, y entre poquito y poquito vamos a preparar una buena endulzada para todos. Cerramos el servicio del día viernes con una ¿cómo le llaman a lo que se bebe? Chilateada. Una chilateada. Pero el chilate no puede ir solo. Así que cada quien traiga su mango, jocotes, torrejas, nuegados, plátanos, nuegados de yuca, nuegados de huevo, de masa. ¿Qué más? Todo lo que se le ocurra, traiga torrejas, marquesote, traiga marquesote. Y aquellas cosas grandes, las cosas tostadas grandes, hojuelas, tráiganse hojuelas, ayote en miel, traiga de todo y con chilate, y al final ese poquito que usted traiga de su casa se une al resto y todos hacemos una fila para departir un momento una chilateada. ¿Estamos, hermanitos? ¿Qué va a traer, hermana Eli? Negaditos, qué rico, vaya, muy bien. ¿Y usted, hermana Reina? Ah, chilatito, vaya pues, chilatito. ¿Y hermana Salamanca? Jocotes. ¿Y la hermana Margarita? Ya voy a ver, así dijo un choco. Vaya. Hermana Ligia? Torreja, vaya, muy bien.
Así que cada quien, no solo las que he mencionado, no todos, tráiganse alguito por ahí para hacer una buena chilateada. ¿Estamos? Ayer en Valle del Sol este hermano Sea mató como a 8 gente, ma. Este hermano Sea, cada uno que llegaba se iba decepcionado de la carpa. Esa se llamó la carpa de la muerte, ¿verdad? Porque cada uno que llegaba, te quedan 3 días de vida, hijo. A otro, prepará ya en Monteamor, en Campo Amor, ya preparar los servicios funerarios. Y todos los hermanos salían ahí ya de luto. Hubo varias gente, era un muro de los lamentos ahí, todos llorando con los diagnósticos, que vos tenés taquicardia. El hermano, hoy ni vino, creo yo, de la decepción, el hermano que se sienta aquí siempre. El hermano Víctor ni vino, de triste, porque le dijo, deje el cigarro, le dijo. ¿Verdad? Y me dice, hermano, siervo, yo tengo desde los 13 años que ya no fumo, me dice. Y el hombre me dice que deje el cigarro, ¿verdad? Entonces ahí hubo diagnósticos de dolor, como decía, ¿verdad? Se oyen gritos y lamentos. Esa era la carpa de los lamentos ahí. Ahí andaba todo su equipo, el brother. Andaba el aparato para medir la presión, que hizo llorar a varios. Andaba el aparatito para medir la saturación de oxígeno. Ahí fue donde algunos les dijeron que dejaran de fumar ya, porque andaban en 80. El siervo andaba en 99, por si quieren saber. Andaba para tomar el azúcar. Se oían lamentos, ¿verdad? Andaba para medir, ¿qué más? La temperatura, ¿verdad? Y para contarle ahí, a veces se pasaba el hermano porque decía, permítame, le voy a poner aquí y comenzaba a tocar, ¿va? Y las hermanas, hey, hermano, por favor, ¿va? Pero no, ayer estuvo bonito en Valle del Sol, fue una experiencia maravillosa. El siguiente movimiento de la vida va a ser en Mariona, ahí veremos en Lirios o donde sea la actividad. El diplomado de liderazgo, teoría y práctica de la predicación comienza el 19 de abril, no este martes, el siguiente martes. Bien, solo los hermanitos. Evangelio según Juan. Capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1. Seis días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque le interesaran los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús.
ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Padre, quizá nosotros con seguridad estamos hoy como los discípulos, sin entender la trascendencia de lo que significó esta semana en tu vida. Esos momentos tensionantes que culminaron en tu muerte, ellos no entendían. Quizás nosotros sigamos sin entender. Por eso en esta semana muchos tienen su cabeza llena de preocupaciones sobre qué van a hacer para disfrutar la semana. No entendemos la necesidad de meditar y comprender las cosas que acontecieron en tu vida en esos últimos 7 días. Acompáñanos con tu luz para que podamos entender y así adquirir un compromiso más decidido con tu causa, con tu seguimiento, con tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. En la perspectiva de Juan, la llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén no tiene la importancia que tiene en los sinópticos. Allá existe un apartado especial para hablar de una serie de detalles que Juan ni siquiera utiliza para hablar de la entrada de Jesús a Jerusalén. Porque para él ese acontecimiento no es tan definitivo como es la unción de María. Para Juan es la unción de María sobre Jesús el acontecimiento más decisivo. Por eso quiero concentrarme esta mañana a que entendamos la importancia de lo que María hará. Un relato que está rodeado de una serie de eventos, de acontecimientos, de reacciones, de situaciones que nos ubican mejor, entender el sentido de la unción. Pongamos atención nada más a unos detalles que rodean el relato de la unción en Betania. Creo que el bloque global de este relato comienza en el 11:47
y termina en el 19. En el 12:19. Ahí comienza. El 11:47 hasta el 12:19. Allí es donde está concentrado el conjunto de hechos relacionados a la unción. Y mire los detalles que le rodean. Por ejemplo, en el 11:47 y en el 12:19 tenemos a los mismos personajes opinando y hablando acerca de Jesús. ¿A quiénes tenemos ahí? A los fariseos. La muerte de Jesús no tiene como referencia un conflicto contra Pilato. Aunque claro, Jesús tiene una actitud frontal frente al imperio, sin embargo, su ámbito de conflicto no fue frontalmente político. Su ámbito de conflicto fue frontalmente religioso. Jesús tiene problemas no con Dios, tiene problemas con la estructura religiosa de Jerusalén. Jesús no tiene problemas con la espiritualidad. Jesús tiene problemas con una religión institucionalizada que se ha convertido a sí misma en mediadora de Dios, y esa mediación lo que trae es muerte. No tiene un problema de fe, no tiene un problema de espiritualidad, tiene un problema de conflicto religioso. Y será ese conflicto religioso el que al final lo lleve a la muerte. Por eso los fariseos son los personajes con los que comienza el relato y termina el relato. Están preocupados acerca de el carácter eminente, emergente de Jesús y la capacidad para convocar al pueblo y abrir los ojos frente al templo de Jerusalén. Dicen en el 47 que los fariseos preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas, lo cual significa que tiene una capacidad para convocar al pueblo. Está lleno de carismas, tiene un evidente acompañamiento de Dios. Dios lo respalda con poder y va por la vida haciendo cosas que nadie más hace. Eso habla del carácter proponente de Jesús. Él no meramente critica al templo, lo cual es muy fácil de criticar porque el templo se presta con facilidad para ser criticado. Pero la propuesta de Jesús va más allá de la crítica. La propuesta de Jesús va a la parte positiva, a hacer milagros para la vida de las personas. La importancia de Jesús es su capacidad propositiva de resolver problemáticas humanas. Cuando se habla de los milagros, se está hablando de las capacidades divinas en Jesús para transformar las circunstancias de las personas. Si bien era un crítico de los fariseos, pero la crítica a los fariseos, aunque es aguda, mordaz y contundente, no ocupa en Jesús la centralidad. La centralidad es la gente. La centralidad es el pueblo. La centralidad es la comunidad. ¿Cómo se contribuye a la comunidad? ¿Cómo se redime al ser humano? ¿Cómo se trabaja por las personas? ¿Qué se hace para el bien de los demás? Ahí está
la gran atención de Jesús. Y esto va a traerle a Jesús una popularidad que inquieta a la dirigencia religiosa. ¿Qué les preocupa? Bueno, todos van a creer en él, 48, y los romanos van a entender esto como un movimiento político de rebelión, de revolución, y entonces los romanos vendrán y acabarán con nuestro lugar sagrado. Aquí entra el tema de lo sagrado, que es lo que le preocupa justamente a la dirigencia religiosa. Y lo sagrado no solo le preocupa a la religión, también le preocupa a Dios. Solo que hay dos perspectivas de lo sagrado muy distintas. Estos van a hablar de lugares sagrados. Jesús hablará de lo sagrado referido a la persona humana. Lo sagrado, lo divino, no está en un lugar, está en las personas. Es el ser humano el lugar sagrado de Dios. Por eso Jesús no se hizo religión, no se hizo templo, no se hizo liturgia, se hizo hombre, se hizo carne, porque lo humano es lo sagrado. Y uno de ellos, dice el 49, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. Ustedes no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Son los pensamientos de los fariseos. Ellos están pensando en la materialidad de su proyecto, porque el poder, eso es lo que piensa. El poder piensa en el bienestar de sus objetivos, no necesariamente en las personas. Y es aquí donde con toda certeza podemos decir en primer lugar, y sin ningún temor a equivocarme, que la iglesia evangélica tal cual existe hoy es una continuidad calcada de la religión de Jesús en su época. Hoy asistimos a una iglesia a la que realmente no le interesan las personas como personas. A la religión evangélica actual le interesan las personas en tanto las ven como candidatos a ser parte de la vida de sus iglesias. Y solo en la medida que los pueden capturar para meterlos al templo es que despierta preocupación la persona. Si se les va a dar alguna asistencia es con la expectativa de traerlos a la iglesia. Hay detrás de las acciones sociales una fuerte motivación proselitista. No existe aquello de servir simplemente porque la persona lo necesita, independientemente de su vínculo con nosotros. Porque el gran problema de la iglesia es que el objetivo de la tarea evangelizadora no es la persona, es ella. Sus números, su crecimiento, su engrandecimiento, que ella crezca, y en función de ella es que está la evangelización. Ni siquiera la evangelización está en función de la salvación de la persona, sino que al final es, miren las mañas que tiene la iglesia evangélica. Salen a evangelizar y la gran preocupación no es ni siquiera proclamar la palabra, sino los registros. Luego de una disque jornada evangelizadora, vaya, ustedes, ¿cuántos aceptaron con usted? Lo que hay es una intención numérica.
Lo que hay es una visión proselitista. Y para la iglesia eso es tan normal, es tan bíblico, como si eso fuese la evangelización. El objetivo de servir a las comunidades no es incorporarlos a la iglesia. A lo menos nunca fue esa la intención de Jesús. Es el servicio sin más ni más. Es el servicio sin ninguna cola. Es asistir al ser humano sin pretender captarlo para mi iglesia. Es limpiar de toda pretensión proselitista las acciones puras del evangelio que van destinadas simplemente al beneficio de la persona y no a la captación de voluntades para ser incorporadas matemáticamente a los registros de una congregación. Y usted me dirá entonces, ¿y cuál sería el sentido de servirles entonces? Pues ese, el servirles, nada más. Ese es el sentido. Transmitirles el amor de Dios, hacerles patente la bondad divina, hacerles sentir que Dios no se ha olvidado de ellos y que sigue pendiente de cada uno de ellos. Ustedes no encuentran a Jesús haciendo ningún llamamiento a aceptarle al final de una jornada de trabajo de milagros. Simplemente les ha hecho patente el amor de Dios en sus necesidades. Sin más ni más. Que nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender eso porque hemos sido condicionados, hemos sido mentalizados, nos han encuadrado en que el objetivo de todo lo que hagamos es que la gente se termine incorporando a la iglesia, la cual les ha llevado el beneficio de la predicación o de la asistencia. Si no, es una pérdida, es un derroche. Esa será la manera en que Judas interprete el acto de María. Esto es estar botando el pisto. Porque si no lo usamos para algo que valga la pena, eso es botar el pisto entonces. Y así ve la iglesia cuando gasta cantidades de dinero y ni una sola persona se integra a la vida de la iglesia. Eso es visto como un fracaso. Desde la perspectiva de Jesús, fracaso es pretender andar capturando gente a través de todo lo que hacemos. Para Jesús, el hecho de haberles compartido el amor del Padre, eso es el haber realizado la tarea que el Padre le ha encomendado. La continuidad del servicio, la libertad del servicio, el sacrificio del servicio, pues hará que muchos digan como le dijeron a Jesús: quiero ir contigo, quiero seguirte. Pero ya es la decisión libre de las personas y no la manipulación religiosa que quiere obligar a una respuesta religiosa. Por eso nadie va a entender el acto de amor de María, porque el amor no se entiende, el amor no se comprende, porque el amor no se contabiliza, el amor no es de cálculos. Y eso es lo que María hará aquí. María hace algo que la religión no puede entender. Por eso sus primeros críticos son el grupo íntimo de Jesús, y particularmente el que manejaba el tesoro. La exuberancia, la generosidad, la abundancia del amor de María no lo entendieron. Y ese es el segundo detalle que acompaña a este acto. Mire el 11:50.
Caifás acusa a los religiosos de decirles: ustedes no entienden. Pero qué cosa más interesante, que no son solamente la dirigencia religiosa de Jerusalén la que no entiende. El 12:16 también dice que el grupo de Jesús no entiende. Pareciera entonces que nadie está entendiendo lo que está pasando. Nadie está entendiendo lo que está ocurriendo. Ni la gente del templo, ni la gente que está con Jesús. Y esto resalta más el papel de María, porque en palabra de Jesús será la única persona que sí entiende qué es lo que está pasando. A mí este pasaje siempre me impresiona, porque en ese círculo de personas que rodean a Jesús, ni enemigos ni amigos entienden, ni lejanos ni cercanos entienden. De pronto emerge una mujer de la nada, sin decir nada, sin hablar, porque en la vida los hechos hablan más que las palabras. María no va a decir una tan sola palabra. Ella no dirá una tan sola frase, un tan solo término. María no es de las que hablan, es de las que actúan. María es de las que obran. Y es de las que hacen una obra que nadie entiende. Siempre me inquieta a mí esto, porque María nos hace preguntarnos, a mí me hace preguntarme si en las cosas que están ocurriendo y que Dios está llevando a cabo, si yo las entiendo o no las entiendo. Porque Dios sigue obrando hoy en la actualidad. Dios sigue llevando adelante su propósito. Dios no se detiene porque usted se detenga. Dios no se detiene porque usted esté ahí de cómodo o de socavito o de rebelde. No crea que Dios va a decir: vamos a quedar aquí hasta que este entienda, ¿no? Él sigue la marcha. Ni los fariseos ni los discípulos van a entender, pero eso no detiene a Jesús. En el camino serán otras personas las que irán entendiendo y participando de los acontecimientos. Y algunas, como Simón de Cirene, serán obligados, pero van a participar. Como dije al principio, cuando la iglesia no entiende, Dios levanta a gente extraña que sí entiende y que hace cosas consecuentes con Jesús, aunque para la religión no sean personas dignas, sean personas ateas, mundanas, paganas, pero así es el Señor. Cuando su pueblo no entiende, Él levanta a gente que a nuestro juicio no es digna y a esa gente la hace entender. En un mundo donde la iglesia ha olvidado el horizonte de su quehacer, ese reino de Dios con el que sueñan los profetas, esa visión de futuro con que la apocalíptica cristiana soñaba, un mundo lleno de justicia, un mundo lleno de paz, un mundo donde los imperios caigan, donde los pequeños emerjan, un mundo de fraternidad. Cuando la iglesia olvida eso y sus alabanzas son más cosas emocionalistas, sentimentales, cuando nos olvidamos de esos horizontes, a veces Dios levanta gente como esta canción que pusieron. Ustedes escúchanla un día,
con subtítulos. La canción Imagine de John Lennon, un verdadero himno profético en el sentido bíblico de la palabra. Es como que le ha puesto letra, es como que le ha puesto música, perdón, a Isaías 65. Soñar ese mundo nuevo. El mundo nuevo que la iglesia ha olvidado, porque se ha instalado en el mundo viejo para vivir de ese mundo viejo y esperar una salida extraterrestre. Pero se ha olvidado de que el Señor vino a este mundo para salvar a este mundo, para traer el reino a este mundo, no para escapar de este mundo. La visión de la iglesia no está marcada por el evangelio, sino por las ideas escapistas que se han creado en los últimos 100 años. Nunca ni los profetas, ni Jesús, ni los apóstoles pensaron que el evangelio era escaparse de la tierra. Al contrario, se entendió siempre que Jesús había venido a este mundo para redimirlo, a este mundo para llenarlo de la gracia de Dios, a este mundo para transformarlo con el sueño de Dios, que es el reino de Dios. El sueño de Dios no es una iglesia. El sueño de Dios no es una religión. El sueño de Dios no es una doctrina. El sueño de Dios es un mundo nuevo. Es con lo que termina el Apocalipsis. Cielos nuevos, tierra nueva. Es este mundo renovado por el evangelio y por la gracia de Dios. Pero ni lo entiende Caifás, ni lo entienden sus discípulos, ni lo entiende el mundo, ni lo entiende la iglesia. El reino de Dios, como un nuevo orden instaurado por el evangelio y movido por el Espíritu, es algo que no entiende ni el mundo, ni lo entiende la iglesia. Las preocupaciones de las iglesias son tontas, preocupaciones ridículas acerca de comida, bebida, vestimentas, lugares. Eso es lo que a la iglesia le inquieta. Y como la iglesia eso ha enseñado, pues el mundo también ha aprendido a creer que esa es la iglesia o la tarea de la iglesia. Y si usted oye una canción como la que escuchamos hoy, y usted que no es cristiano, porque les hemos hecho creer que no oír cierta música, eso es ser cristiano. Y usted está haciendo cola para ir al cine, porque les hemos hecho creer que eso es ser cristiano. Y entonces ni el mundo ni la iglesia entienden realmente cuál era el blend de Jesús. ¿Cuál era en sí la cosa de Jesús, pues? Y la cosa de Jesús, pues, solamente era una: que el mundo fuera transformado hacia el reinado de Dios. Que, como dice el Padre nuestro, que la voluntad de Dios se haga en la tierra así como en el cielo. En el cielo Dios dice algo y todos obedecen. Y Jesús dice que eso pase también aquí en la tierra, ojalá. Y esa búsqueda, que la tierra sea llena de la gloria de Dios, eso es lo que buscamos. Pero que sea llena de la gloria no es que se llene de templos. Si este país está más lleno de templos que a saber qué, hermanitos.
Si usted puede ir caminando a lo largo de su colonia, y yo le aseguro que usted empieza a caminar de la entrada de su colonia hasta su casa, y usted no va a dejar de escuchar a una hora de culto. En todo el camino está saturado de iglesia, con una gran bullanga que caen mal, con una contaminación auditiva terrible. No están ni evangelizando, están haciendo bulla. Eso no es evangelización. Como el que cree que está haciendo cosas del Espíritu, gritando en lenguas que nadie le entiende. Pablo le dice, cállese. Eso dice Pablo, lea la Biblia. Cállese. Hace más callado que estar haciendo bulla en algo que nadie entiende. Gritar no es predicar. Estar haciendo bulla no es hacer culto. El Evangelio tiene otras ideas acerca de predicar. Y la mejor idea de ellas es predicar sin hablar. Decía Agustín, evangeliza en todo tiempo y solo cuando sea necesario, habla. Hablar evangelizando es la última de las maneras posibles. La existencia misma se debe convertir en una convocatoria a seguir a Jesucristo. Pero la iglesia no lo ve así. La iglesia cree que cuando está haciendo gran desmadre de bulla en la colonia, cree que eso es estar evangelizando. Ni la religión ni los discípulos entendían qué era lo que estaba ocurriendo. Y ahí entonces emerge María en un gesto ante el cual Jesús dirá, versículo 7 del 12, déjenla en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. El acto de María lo entiende Jesús como un acto que llega justamente para lo que Él va a vivir. Es María la única que hace algo coherente con lo que está pasando en la vida de Jesús. María es la única que le agarró a Jesús. Y claro, quiero decirles que esto fue sin saberlo. Porque María, en un sentido cognoscitivo, María creo que no está al tanto de lo que está haciendo. María no está como sabedora de que lo que está haciendo tiene que ver con la unción de Jesús. Sin embargo, aunque ella no entiende la profundidad de su gesto, aunque ella no entiende el sentido del derramamiento de perfume, para Jesús es ella la que está entendiendo adecuadamente lo que está pasando. Ahora viene la pregunta: ¿cómo nosotros podemos tener una existencia llena de actos y que estos actos vayan en sintonía con lo que Dios está haciendo, aunque no lo sepamos? Pero que en la manera de obrar, aunque no tengamos una claridad si lo que hago está yendo en la línea justamente de Dios, ¿cómo puedo yo orientar mis actos en la línea de Jesús? Solo una cosa, hermanitos: aunque no sepamos, aunque no interpretemos, aunque no tengamos la idea correcta, pero nuestra existencia como seguidores de Jesús le dará al clavo cuando lo que hacemos lo hacemos por amor.
y no por intereses. Cuando de verdad nuestro servicio, nuestros actos, nuestra entrega no tenga motivaciones ocultas, egoístas, sino que sean la expresión sincera de entender la gratitud, el amor, la entrega que debemos tener hacia Jesús. ¿Y dónde vemos esto en María? Bueno, dice el pasaje que ahí se le ofreció a Jesús una cena. Tomen en cuenta que el Evangelio de Juan no presenta una cena de despedida tal como los sinópticos. En Juan la cena no es como Mateo, Marcos y Lucas, que él dice vayan y prepárenme la cena. No, aquí la cena es esta. La cena última, si queremos decir así, de Jesús, para Juan será esta la cena. Una cena preparada para Jesús, en honor a Jesús, por Lázaro, por Marta y por María, los tres amigos de Jesús. Siempre que Jesús estaba cargado, preocupado, cansado, siempre se iba a Betania, siempre. Era su lugar de reposo, de agarrar fuerzas, de ser atendido. Y aquí le van a ofrecer una cena en su honor. Y mientras la cena se está realizando, dice el versículo 3, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Aquí hay un gesto que nos habla de un acto de amor y ternura. Es los pies de Jesús. Lo que María hará es lo que hace una esposa. Es lo que los cantares van a narrar. Es a lo que hará referencia siempre la Biblia, hablar de los pies del esposo y la esposa ungiéndole con perfume los pies. Ese, en la tradición israelita, es un acto eminentemente de la esposa. Nadie puede tocar al esposo de semejante manera. Nadie puede hacer ese gesto. Es un gesto de mucha intimidad. María aparece entonces demostrándole a Jesús su amor. Lo que ella hace tiene como móvil el amor. No habla, porque no le interesa estar hablando, le interesa mostrar el amor. La gente que obra por amor no anda de chachalaca hablando de lo que hace. La gente que actúa por amor no tiene interés en si la gente sabe de lo que ha hecho. La gente que anda divulgando para arriba y para abajo lo que hace realmente no está sirviendo por amor, sino por imagen. Y no quiere que ningún sacrificio realizado se quede en el anonimato. Que nada de lo que hace se quede escondido. Necesita divulgarlo porque necesita posicionarse en la valoración de la colectividad. María no tiene este perjuicio humano. María va a obrar y no va a hablar. Pero esto es precioso, ¿sabe? Cuando usted sirve por amor, quien va a hablar por usted es Jesús. Jesús será quien intervenga de manera confrontativa y directa. Déjala en paz. Una frase contundente y fuerte de Jesús, el Goel de María, el defensor de María, el que saca
por María la cara, es que el Señor sabe reconocer tus actos de amor. El Señor sabe conocer tu servicio de amor. María no solamente obrará, sino que obrará con excelencia. Porque si hacemos algo para el Señor, no es hacer cualquier cosa. Si algo me enoja muchísimo de la gente que tengo alrededor, es que no hagan las cosas bien, con dedicación, con atención, con entereza, con voluntad, con solicitud. Que sean mediocres, que hagan las cosas así a la superficial, como vaya cayendo, solo para encimita, para que vean. Yo les digo, eso no los va a llevar a nada, porque tarde o temprano la superficialidad se derrumba. Tarde o temprano la mediocridad emerge y entonces todo se pierde. Nadie le va a confiar nada porque sabe que es un mediocre que hace las cosas solo por salir al paso, y sobre todo si tiene que ver con las cosas de Dios. Que no lo miren o lo miren no es causa para lo que usted va a hacer. Lo miren o no lo miren, usted tiene que hacer las cosas con excelencia. María va a tomar medio litro. No se anda con poquedades, no se anda con miserias. Eso es un montón. No estamos hablando de agua ni de vino, sino de perfume. Y yo no sé si usted ha visto algún perfume de medio litro. Son de 50, 75, 100, 125 lo mucho. Esta mujer no se anda con poquedades. Medio litro de perfume. Es que cuando lo hacemos para Jesús, no andamos con poquedades. El que ha entendido que sirve para Jesús siempre es exuberante, siempre es, ¿cómo le dicen a esa persona? Exagerada, ¿verdad? No anda con limitaciones. Se va a quebrar medio litro. Eso es un montón, hermanitos. Pero no solamente es un montón, también es fino. No solo será la cantidad de lo que quiebre a Jesús, sino la calidad, nardo puro. Dicen los especialistas que esto era una de las cosas más carísimas en el mundo antiguo. Y de hecho el texto así lo relaciona cuando le dice Judas: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero? Es que esto es amor, hermanitos. El amor no tiene límites. María va a gastar un montón, va a gastar algo de calidad y algo carísimo. No lo dice ella, lo dice quienes están con ella. Porque ella no está ahí para dar un espectáculo, está ahí para demostrar amor.
y en un gesto de mucha intimidad nupcial, ella va a ungir los pies de Jesús. No sabe la trascendencia de lo que hace. No sabe el alcance de lo que está haciendo. Como usted no pueda tener ni idea de lo que está haciendo en su servicio, de hasta dónde va a llegar, el alcance, el valor y el fruto. Pero si lo hace por amor, usted no tiene idea de hasta dónde va a llegar. Ustedes, hermanitos que trabajan con niños y niñas, no lo tomen a la ligera. No tomen eso como cipotes que hay que detener un ratito. Quizá en el momento que estén derramando su sacrificio, su trabajo, su esmero, su labor, quizá no entiendan. Como no entendió María, María no entendió. Es Jesús quien le da el sentido de lo que ella está haciendo. Pero su acto fue de amor. Y al ser un acto de amor, tiene un alcance que ni ella misma comprende. Ese cipote al cual usted ministra, le da la palabra y ora por él, quizá usted piense o le hagan creer, porque es lo que la gente siempre le va a decir, que eso es un desperdicio. ¿Cuánta gente le va a decir que lo que usted hace es un desperdicio? Pero claro, eso lo dicen los Judas siempre. Los que no entienden el amor a Jesús. ¿Quiere conocer un Judas? Escuche lo que piensa de lo que usted hace. Si le dice, ¿y por qué vas hasta allá vos? Tanto sacrificio, que no hay iglesias por aquí. ¿Y por qué das eso vos? ¿Y por qué te vas a meter esa colonia con esos bichos? Estás perdiendo tiempo. La gente que contabiliza su relación con Jesús con números, con monedas, nunca va a entender su amor por Jesús y su obra. Lo que yo les digo esta mañana, hermanitos, lo que usted haga por el Señor, hágalo con amor. Y el alcance de eso, ni usted mismo lo sabe. ¿Hasta dónde llegará el impacto de eso? Usted mismo no imagina. ¿Quién sabe que dentro de 20 años ese niño a quien usted le está dedicando calidad de servicio, se verá en 20 años un fruto que usted jamás hubiera imaginado? María, en un acto de amor, va a crear un ambiente agradable en la casa. Y la casa se llenó de la fragancia de perfume. Y yo le pregunto, ¿y usted qué fragancia pone en el ambiente? ¿Cuál es su aporte al ambiente en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en su ministerio? ¿De qué fragancia llena usted con su presencia ahí donde está? O más bien lo que provoca es lo del 11:39. En lugar de la fragancia del 12:3, quizás el 11:39 es su aporte al ambiente.
¿Qué dice? ¿Están leyendo o no? ¿Qué dice? Que ese ya apestaba muerto. Cuando usted hace, actúa, habla, ¿de qué llena el ambiente? ¿Apesta muerto o una fragancia agradable? El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Eso es María. Sus actos de amor inundan la casa. Y en ese contexto de gente que planifica la muerte de Lázaro, la muerte de Jesús, de gente que no entiende, ella está allí para darle un toque de fragancia al ambiente y que la casa se llene de buenos olores. ¿De qué se llena el ambiente cuando usted llega? ¿Apesta o hay buen olor? El acto de María es un acto singular. Y Jesús dice, déjenla. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Nadie está entendiendo la llegada de Jesús a Jerusalén en clave de sacrificio. Todos están creyendo que llega allí en clave de poder, de reinado, y no para entregar la vida. Y será ese entregar la vida lo que nadie va a entender. Nadie va a comprender la entrega de la vida de Jesús como el meollo del evangelio. Es dar la vida, es poner la vida. No es preservarla, es poner la vida. Será María la que con la entrega de sí misma logre rascar un poquito a la similitud de la obra de Jesús, que es entregar la vida. El servicio, hermanos, no es fácil. El servicio es bien complicado. Pero en la entrega amorosa del servicio estamos haciendo lo verdaderamente importante para Jesús. No es solo estar ocupado en activismo religioso, es que lo que haga, lo haga con amor. Y el amor que le ponga al servicio hará que su servicio sea excelente. Y aunque usted no diga nada y nadie hable de lo que hace, será el Señor quien siempre saldrá en su defensa. Pónganse de pie, hermanitos. La entrada a Jerusalén no fue triunfal en el entendimiento humano de lo triunfal. Fue triunfal porque Jesús va a llevar a cabo
el objetivo de la entrada: poner la vida al servicio de los demás. Si vivimos una vida al servicio de los demás, será una vida triunfal. Pero se requiere el amor en lo que hacemos. Padre, allí donde nadie entendía, hubo una mujer que sin percatarse estaba haciendo algo en el entendimiento de lo que iba a ocurrir. Porque así es el amor. El amor siempre sintoniza contigo, porque tú eres amor. Y siempre que obremos con amor, estaremos en sintonía con Dios. Y nuestros actos irán siempre en el sentido de lo que Dios quiere, aunque no entendamos. Porque el amor siempre entiende a Dios. Necesitamos amor en lo que hacemos. Padre, que lo que hacemos para ti sea en verdad un acto de amor, una entrega de amor. No para el ojo humano, sino para mostrar cuánto te amamos, cuán agradecidos estamos al ver tu gracia sobre nosotros, porque tú has sido bueno. Ayúdanos como María a vivir de tal manera que en lo que hacemos, lo hacemos sin que jamás seamos opacados en nuestro amor por ti, por las acciones humanas. Lo que de ti hemos recibido vale más que todas las críticas de los Judas. La gratitud que por ti tenemos vale más que todos los juicios de los Judas. Y que por tanto sigamos quebrando el perfume a tus pies una y otra y otra y otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanitos.